Ahora veremos números reales, es decir, vamos a ver las potencias, las raíces y los logaritmos. Primero, tenemos que ver las potencias. Ya. Cuando vemos una potencia, tenemos que saber que son simplemente factores que se repiten. Si yo tengo a por a por a por a por a, va a ser igual a elevado a la n. Y n va a ser cuántas veces se repita. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 2 por 2 es lo mismo que 2 y cuántas veces se repite, 1, 2, 3 y se coloca el exponente 3, ¿cierto? Este es la base, el azul es la base y el rojo es el exponente. Hay algunas propiedades, bueno, esto tiene muchas propiedades. La primera es que todo número elevado a 0 es 1. Que todo número elevado al mismo exponente, o sea, todo número elevado a 1 es el mismo número. Acá, si yo tengo un número elevado a 0, me da 1. Si yo tengo un número elevado a 1, me da el mismo número. ¿Ya? Si yo tengo un número así, con exponente negativo, es simplemente colocar el recíproco, es decir, el número dado vuelta, es con el exponente positivo. ¿Ya? Algunas cosas importantes. 0 elevado a 0 no está definido. 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Y 0 elevado a cualquier número me va a dar 0. Solamente cuando es mayor el exponente a 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo 0 elevado a menos 1 me va a ser igual a ¿qué? A 1 dividido en 0. Entonces eso no está definido, ¿ya? Y otra cosa importante. Si yo tengo un número negativo y yo lo elevo, por ejemplo, el menos 2, yo lo elevo a 2. Cuando yo elevo un número negativo, ¿cierto? Esta es la base, a un exponente par, me va a dar el resultado positivo. En este caso va a ser más 4. Pero ¿qué pasa si fuera un impar, como el 3? Bueno, el resultado va a ser negativo y va a ser menos 8. Ya, entonces eso sería como lo más importante como introductorio. Ahora vamos a algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos el 1 que me dice esto: menos 2 elevado a 0 menos 3 al cuadrado, menos 2 elevado a 0 es 1, menos 3 por 3, 9, y esto me queda menos 10. Luego, ¿qué más? Me fijo en la siguiente operación, que caiga un poquito más largo. Entonces, menos 3 menos 2 al cuadrado más menos 3 al cubo dividido en 9. Menos 3, como es un número negativo y el exponente es par, va a ser un resultado positivo. Entonces va a ser menos 3 por 4 más, como es un exponente impar, la base es negativa, lo que va a pasar es que el resultado va a ser negativo, es decir, va a ser menos 27 dividido en 9. Esto me va a quedar menos 12 menos 27 dividido en 9. ¿Cuánto es? Es 3, ¿cierto? Porque 9, 18, 27. Y luego me queda esto menos 15. ¿Ya? Alternativa correcta, la A. Continuando, me fijo en la siguiente página. Aquí, por ejemplo, me dicen 2 elevado a menos 4. Yo dije que esto era lo mismo que darlo vuelta y el exponente queda positivo. Y esto me quedaría 1 dividido en 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? Yo sé que todo esto es 8. Y 8 por 2 es 16. Por lo tanto, me va a quedar igual a esto. ¿Ya? Aquí, ¿cómo yo lo voy a hacer? Lo mismo. 3 quintos elevado a menos 2 es lo mismo que 5 tercios al cuadrado. Esto es 25 dividido en 9. Se distribuye el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Alternativa correcta en este caso va a ser la B. Bueno, y aquí más de lo mismo.
Fijémonos en este, que está un poquito más interesante. Si yo tengo esto, ¿qué me va a dar? Yo sé que cuando es un número negativo, ¿cierto? Y yo le elevo a un número par, me va a dar algo que es positivo. Y si yo le elevo a un impar, me va a dar algo negativo. Ya. En este caso, ¿cómo lo vamos a realizar? Asumamos que n es 0. ¿Ya? Si n es 0, me va a quedar menos 1 elevado a 0 más menos 1 elevado a 1. Me va a quedar esto 1 menos 1 y me va a quedar el resultado final 0. Ya. Puede que sea la C. Comprobemos de nuevo con otro. Digamos que n vale menos 1. Ya, entonces va a quedar menos 1 elevado a menos 1 más menos 1. Esto 0. Me va a quedar 1 dividido en menos 1 más 1. Menos 1 más 1, eso es 0. ¿Ya? Entonces afirmamos que es la C. ¿Ya? Hay que ir probando y que siempre se tiene que cumplir lo que dice. Ya, acá vamos a la propiedad más importante, que la voy a explicar en vez de estar leyendo la fórmula. Lo primero, cuando yo multiplico dos potencias que tengan la misma base y distinto exponente, se mantiene la base y se suman los exponentes. Si tengo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5, esto es 2 elevado a 3 más 5, 2 elevado a 8. Y si yo tengo una división, por ejemplo, 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 3, ya una división de potencia de igual base y distintos exponentes, yo mantengo la base y voy a restar los exponentes. Siempre el que está en el numerador menos el que está en el denominador, es decir, 2 al cuadrado me queda. ¿Ya? Y luego, si yo tengo una multiplicación de potencia de distinta base e igual exponente, multiplico la base y mantengo el exponente. Es decir, si yo tengo 3 elevado a 2, ya, por 5 elevado a 2, lo que yo puedo hacer acá es 3 por 5 elevado al cuadrado, y eso sería 15 al cuadrado. Luego, una división de potencias que tenga distinta base e igual exponente. Se divide los números, que son las bases, y se mantiene el exponente. Si tengo, por ejemplo, 20 al cuadrado dividido en 5 al cuadrado, esto va a ser igual a 20 dividido en 5 de todo esto al cuadrado. Es decir, me va a quedar 4 al cuadrado. Y finalmente, potencia una potencia. Si yo tengo 2 elevado a 2 elevado a 4, es lo mismo que simplemente 2 por 4. Se multiplican los exponentes y me queda 2 elevado a la 8. Por ejemplo, acá 2 elevado a 3 por 2 es lo mismo que cuando no tiene nada el exponente es 1, ¿cierto? Entonces 2 de más 1 y esto me da 2 elevado a la 4. Es decir, la alternativa C. Luego, si yo continúo, menos 3 elevado a 8 por 3 elevado a 2. Este menos lo voy a dejar fuera. Menos 3 elevado a 10, ¿cierto? Porque se suma, como ya vimos. Por lo tanto, la alternativa es la B. Continuando, aquí, como una división, esto yo lo puedo escribir así. Yo sé que esto va a ser positivo, por lo tanto esto es lo mismo que escribir 5 al cuadrado, es lo mismo. Mantengo la base y lo resto. 8 menos 2, 6. Alternativa correcta es la D. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, 4 tercios al cuadrado dividido en 2 tercios al cuadrado. Ya, divido esto y mantengo el exponente. Hay una regla que es la regla del sándwich, ¿ya?
del emparedado, que simplemente yo puedo hacer esto. Y luego voy a dividir estos. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado como resultado final. La regla del famoso sándwich. Ya la alternativa sería 4, porque 2 elevado a 2 es 4. Bueno, aquí lo mismo, vamos a continuar. Tenemos una notación científica, abreviada y ampliada. Lo que vamos a hacer para la notación científica inmediatamente en el ejercicio es buscar un número que esté entre el 1 y el 10, ¿ya? Y lo voy a multiplicar por una potencia de 10. O sea, lo que yo voy a hacer es hacer esto. Dejarlo de esta forma, k por 10 elevado a la n. Ya, donde k, como dije, era un número entre el 1 y el 10. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo me fijo. Este número, 150 millones, yo lo puedo expresar como un 15 por 10 elevado a 7, ¿no? Porque no cumple que este número es entre el 1 y el 10. Chao. ¿Ya? ¿Cuál más se va? Este. Entonces me queda el A, el C o el E. Uno de esos. Entonces yo me fijo. Cuando está el exponente positivo, obviamente va a ser más grande el número. Si es negativo, va a ser más pequeño. Entonces el A no puede ser, porque yo lo estoy haciendo más pequeño. Entonces puede ser el C o el E. Entonces yo me voy a fijar 1,5. Y luego, ¿cuántas veces estos números, estos exponentes de 10, me dicen cuántas veces yo me desplazo y si es positivo a la derecha? Entonces, yo me fijo. Si yo me muevo, por ejemplo, 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá va a quedar eso, todos ceros. Y acá coloco el punto decimal. Este ya no es. ¿Me va a quedar en 150 millones? No, me quedan 15, por lo tanto tiene que ser la E, ¿ya? Porque si yo desplazo uno más, ahí va a ser 150 millones. Alternativa E. La notación científica de eso, por ejemplo. Ahora vamos a hacer descartar. Este no, ¿ya? Porque tiene que ser un número entre el 1 y el 10. Entonces uno de estos dos. ¿Me sirve la E? No, porque voy a hacer un número más grande, entonces la C, ¿ya? A puro descarte. Ups, ahí sí, ya. ¿Y cómo sería de forma más matemática, entre comillas? Sería así. 1, 2, 3. Entonces va a ser 6,27 por 10 elevado a menos 3, ¿ya? ¿Por qué menos 3? Porque voy a hacer el número más pequeño. Y ¿cómo yo hago este número en forma abreviada? Vamos a ver qué era la forma abreviada. Si se escribe un número de la forma p por 10 elevado a la n, donde p es el menor entero. El menor entero. Entero. Es decir, no puede ser esto, no puede ser esto. Y tampoco sería porque no sería el menor entero. Y acá, ¿cuál sería? Bueno, yo me fijo. Y sería la B. ¿Por qué la B? Porque 18 por 10 elevado a la menos 5 es simplemente retroceder el 18 desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá me queda el punto decimal. Chao, con este. Y me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, 0,00001,8 y eso. Por lo tanto me va a quedar la B. ¿Ya? La B me va a quedar. Vamos a hacer un paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿cómo yo quiero hacer si, por ejemplo, quiero hacerlo 23? ¿Ya? Aunque eso no sea notación científica. Lo que yo voy a hacer es que si yo quiero convertirlo en 23, como yo me estoy moviendo una a la derecha, el exponente va a bajar. ¿Y qué pasa en lo contrario? Si yo tengo, por ejemplo, 52
por 10 elevado a la 4. Si yo quiero bajarlo a 5,2, va a ser 5,2, ¿ya? Pero como yo lo estoy bajando, ¿cierto? Este va a subir. Ese sería como un paréntesis. Ahora volviendo con la última, que es la notación ampliada o desarrollada, es de esta forma. Acá me tengo que fijar qué es. Si yo tengo un número como este, por ejemplo, yo me fijo el 4, el 2, el 7, el 6 y el 8. Y según la posición respectiva yo voy a multiplicarlo por potencia 10. Por ejemplo, el 4, ¿cierto? Es, en este caso, una centena. Es decir, va de 100. Entonces como va de 100, 10 elevado a 2. El 2 es una decena. Por lo tanto, va en el orden de los 10. 10, 20, 30. Entonces me queda 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, como ejemplo, en este, yo me fijo, el 3 va en el orden de la centena. Es decir, 10 elevado a 2. ¿Cierto? 100. Entonces, este se descarta y este se descarta. Luego, el 4 va en el orden de la decena, es decir, 10 elevado a la 1. ¿Ya? Luego, el 2 va en el orden de las unidades. Es decir, 2 por 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 es 1. Luego, el 2 va en el orden de la decena, o sea, de la décima, perdón. Es decir, 2 por 10 elevado a la menos 1. Viendo esto, la alternativa correcta va a ser la D, ¿ya? Es simplemente como descomponer el número de una forma especial. Ahora vamos a introducir un poco lo que son los números irracionales. Los números racionales son todos aquellos que son decimales, ¿ya? Son decimales que son infinitos, no periódicos. Es decir, voy a tener por ejemplo el número pi, que tiene decimales que no se acaban y no se pueden expresar como una fracción. Esa es una característica principal, no se pueden expresar como una fracción. Acá tenemos las raíces, los números especiales como el pi, el e, el phi, tenemos los logaritmos, entre otros, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos luego los números reales. ¿Qué son los números reales? Son simplemente la unión, ¿ya? Yo voy a unir dos conjuntos, el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales. Y se va a expresar como una R, números reales. Las propiedades de las raíces las vamos a ver un poquito más adelante con los logaritmos. Y la potencia, bueno, que ya la vimos. Luego, la operatoria en reales. Vamos a ver, el resultado de una operación entre racionales es siempre otro número racional, excluyendo la división por 0. ¿Ya? Si yo opero dos números racionales, fracciones, lo sumo, lo resto, lo multiplico, lo divido, siempre me va a dar un número racional. Pero si yo divido un número como el 2, por ejemplo, entre 0, no va a estar definido, ¿ya? Luego, la operación entre números irracionales no siempre es un número irracional. ¿Por qué? Porque si yo hago raíz de 2 más menos raíz de 2 me da un 0, y 0 no es irracional, sino que es racional, es un número entero, cardinal. Y si yo opero un número racional con uno irracional, me da un resultado irracional, ¿ya? Pero no siempre, porque raíz de 2, ya, por 2 me da 2 raíz de 2. Lo que pasa, si yo multiplico raíz de 2 por el racional 0, me da un número racional. Finalmente, voy a tener un número que no es real si yo tengo una raíz negativa, ¿ya? Esto lo vamos a ver en el siguiente video y se denomina números complejos, ¿ya? Y tienen igual diversas propiedades. Ahora veremos qué son las raíces. Es una operación en donde yo obtengo un número tal que multiplicado por sí mismo me da el número bajo el radical. Por ejemplo, raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25, ¿ya? Y así sucesivamente. Otra cosa importante es que una raíz negativa no es un número real, solamente cuando el índice es par. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de menos 8, es un número real, porque va a ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 por menos 2
va a dar menos 8. Otra cosa importante, esto. Cuando yo quiero convertir una potencia de exponente racional a una raíz, o viceversa, se utiliza esa fórmula, muy importante, por cierto. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 1/2, lo que yo voy a hacer es, voy a colocar una raíz, el denominador lo voy a dejar como el índice de la raíz, coloco el mismo número y el exponente va a ser el numerador, ¿ya? Y por último, algo muy importante, si yo tengo una raíz y una letra elevada al cuadrado, no va a ser la letra. No piensen que va a ser esto, no, sino que va a ser el valor absoluto, ¿ya? Y esto es muy importante para, por ejemplo, ecuaciones, o de hecho han preguntado, en la PSU eso. Han dicho, si yo tengo x al cuadrado bajo raíz es igual a x, y eso es falso, ¿ya? Sino que es el valor absoluto. Esto es lo correcto. ¿Cuál de los siguientes números son equivalentes a la raíz de menos 3 al cuadrado? Yo primero lo voy a resolver por dentro, ¿cierto? Y acá me va a quedar el 9. Y esto me va a dar 3. Y uno me dice, ¿por qué no es menos 3? Porque según lo que yo les dije recientemente, cuando yo tengo cualquier número elevado al cuadrado bajo raíz, va a ser el valor absoluto de ese número. Entonces, por definición, una raíz siempre va a ser positiva. En este caso va a ser 3. La 1 sí, la 2 sí y la 3 no. Por lo tanto va a ser 1 y 2. Y ustedes dirán, ya, pero ¿qué pasa en una ecuación cuadrática? Ya, pero en una ecuación cuadrática se trabajan con dos soluciones, ¿ya? En este caso, ahora veremos qué son las raíces. Es una operación en donde yo obtengo un número tal que multiplicado por sí mismo me da el número bajo el radical. Por ejemplo, raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25, ¿ya? Y así sucesivamente. Otra cosa importante es que una raíz negativa no es un número real, solamente cuando el índice es par. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de menos 8, es un número real, porque va a ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 por menos 2 va a dar menos 8. Otra cosa importante, esto. Cuando yo quiero convertir una potencia de exponente racional a una raíz, o viceversa, se utiliza esa fórmula, muy importante, por cierto. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 1/2, lo que yo voy a hacer es, voy a colocar una raíz, el denominador lo voy a dejar como el índice de la raíz, coloco el mismo número y el exponente va a ser el numerador, ¿ya? Y por último, algo muy importante, si yo tengo una raíz y una letra elevada al cuadrado, no va a ser la letra. No piensen que va a ser esto, no, sino que va a ser el valor absoluto, ¿ya? Y esto es muy importante para, por ejemplo, ecuaciones, o de hecho han preguntado, en la PSU eso. Han dicho, si yo tengo x al cuadrado bajo raíz es igual a x, y eso es falso, ¿ya? Sino que es el valor absoluto. Esto es lo correcto. ¿Cuál de los siguientes números son equivalentes a la raíz de menos 3 al cuadrado? Yo primero lo voy a resolver por dentro, ¿cierto? Y acá me va a quedar el 9. Y esto me va a dar 3. Y uno me dice, ¿por qué no es menos 3? Porque según lo que yo les dije recientemente, cuando yo tengo cualquier número elevado al cuadrado bajo raíz, va a ser el valor absoluto de ese número. Entonces, por definición, una raíz siempre va a ser positiva. En este caso va a ser 3. La 1 sí, la 2 sí y la 3 no. Por lo tanto va a ser 1 y 2. Por ejemplo, en este ejercicio lo que vamos a realizar es mantener la raíz con el índice 5. La raíz de 9 es 3 y la raíz de esto es 5 medios, ¿ya?
Lo próximo que yo voy a realizar es convertir todo esto en una potencia, de tal forma que me va a quedar así: 3 elevado a 5 medios, y todo esto dividido en 5. Esto va a ser 3 y la división será 1 medio, y al final me dará raíz de 3. ¿Ya? Entonces lo que hice fue simplemente convertir una raíz en una potencia. La alternativa correcta, por lo tanto, va a ser la B. Bien, entonces ahora vamos a ver las propiedades de las raíces. Simplemente vamos a ir a los ejercicios para que vean cómo se resuelve. ¿Ya? En este caso tenemos la raíz de 4, raíz cúbica de 2, por la raíz de 2, raíz cúbica de 4. En este caso, cuando yo tengo una multiplicación de raíces del mismo índice, yo mantengo la raíz y voy a multiplicar lo de dentro. Luego de esto, lo que yo voy a seguir realizando acá al ladito, ahí sí, por acá, voy a seguir con la raíz, voy a multiplicar este con este, me da 8. Y como estos tienen el mismo índice, como dije, mantengo el índice y voy a multiplicar estos 8. ¿Ya? Entonces me va a quedar la alternativa entonces me va a quedar la alternativa A. ¿Y por qué? Porque la raíz me va a quedar 8. 8 por todo esto es 2. ¿Y cuánto es la raíz de 16? 4, ¿cierto? Entonces me va a quedar la alternativa A. Por ejemplo, aquí tenemos una propiedad de raíces en división. Tengo división de mismo índice, mantengo el índice y voy a dividir los números. Me queda un poquito grande, ¿ya? Pero simplemente lo que yo voy a hacer es raíz cuarta, ¿ya? Y voy a hacer la regla de la origen. Voy a multiplicar este con este y estos dos, este con este. Finalmente, ¿cómo me va a quedar esto? Yo esto lo voy a descomponer en la raíz cuarta de a elevada a 4 dividido en la raíz cuarta de b elevada a 4, y mágicamente me va a quedar a dividido en b. ¿Ya? Alternativa B. Si analizamos este ejercicio, podemos darnos cuenta que es una división de una raíz con igual índice. Mantengo la raíz, ¿cierto? Voy a colocar el lápiz, ahora sí. Mantengo la raíz, voy a colocar a menos b dividido en b menos a. Lo que voy a hacer ahora es factorizar. Voy a hacer que esto que está abajo se convierta en esto mismo, de tal manera que va a quedar así: a menos b, ya, sobre menos a menos b. Lo factoricé por menos 1, porque si nos damos cuenta, si yo coloco menos y coloco y distribuyo este menos, ¿cierto? Va a ser menos a más b, que es lo mismo que está en rojo. Luego cierro la raíz y ahora simplifico los factores. En este caso sería este y este, y me dará la raíz enésima, ¿cierto? De 1, perdón, de menos 1.
como me dicen que n es impar, ya, como me dicen que n es impar, entonces va a ser la respuesta -1. ¿Y por qué? Imaginamos que n, asumamos que n es igual a 3, ya, n es igual a 3, ya, 3 raíz cúbica de -1 va a ser -1. ¿Y por qué? Porque si yo multiplico -1 por -1 por -1, me dará como resultado final -1, ¿ya? Es decir, lo que está aquí, y es lo que me sirve. Por lo tanto, la alternativa correcta es esta, la D. En este ejercicio tenemos una multiplicación y una división. Primero vamos a hacer la multiplicación, el producto de dos raíces con igual índice, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es mantener el índice xy y voy a multiplicar los radicandos, que son estos numeritos que están dentro de la raíz, ¿ya? Lo voy a multiplicar. Y todo esto está dividido en la raíz de xy, ¿cierto? Porque ese es el índice de xy. Ya, si nos damos cuenta, ahora tenemos que dejarlo todo como una sola raíz con índice xy y colocar lo que ya estaba, ¿cierto? Esta potencia, y todo dividido en xy. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta de que podemos utilizar la regla de los exponentes, o mejor dicho, de las potencias. Es decir, como este tiene la misma base y distintos exponentes, ¿cierto? Este y este, yo voy a dejarlo de esta manera. Finalmente va a quedar así. Me va a quedar x y como está dividiendo -1 por y x menos 1, ¿ya? Quedándome finalmente la alternativa A. Aquí, por ejemplo, es un ejercicio un poco más interesante, donde yo tengo que factorizar, ¿ya? Factorizar es muy importante en este caso. Tengo mismo índice, bueno, todo con índice P. Me va a quedar, esto lo voy a factorizar, de tal forma que me va a quedar el más pequeño con el exponente más pequeño como factor común. Luego, este lo voy a colocar un 2, porque 3 elevado a p por 3 elevado a 2 es 3 elevado a p más 2, menos 1, ¿cierto? Porque se conoce que 3 elevado a p por 1 le va a dar 3 elevado a p. Y todo esto por 2 elevado a la menos 3. Esto me va a quedar p 3 elevado a p por 9 menos 8, o sea, 9 menos 1, perdón, es 8. Por todo esto me va a quedar 1 dividido en 2 elevado a 3, pero yo sé que 2 elevado a 3 es 8, ¿cierto? Entonces yo puedo simplificar este con este. Finalmente me va a quedar la raíz de p de 3 elevado a p. Y esto lo puedo convertir a 3 elevado a p sobre p. Y me va a quedar simplemente 3 elevado a 1, que sería esta. ¿Ya? Ahora vamos con las propiedades. Si yo tengo dos raíces, ya que están definidas en los números reales, ya que no pueden ser negativas, yo tengo potencia de una raíz, que es lo que expliqué anteriormente, y raíz de una raíz, en donde simplemente se van a multiplicar los índices de las raíces. Ya. De tal forma, veamos estos ejercicios. Acá, por ejemplo, me piden la raíz de 4 elevado a la menos 2. Lo que yo voy a hacer acá es la raíz de 1, ¿cierto? Voy a convertir esta potencia en 4 al cuadrado, ¿cierto? Lo doy vuelta y el exponente queda positivo. Ahora, me fijo, la raíz de 1, ¿cuánto va a ser?
1 y la raíz de 4 al cuadrado es 4. La raíz de 16 es 4. Y esto es 0,25. Alternativa B. Si continuamos aquí abajo, vemos que me piden cuál es la raíz de la raíz cúbica de 64. Ya, entonces yo voy a ver. Cuando no está nada escrito en una raíz, yo sé que el índice de ella va a ser 2. Entonces va a ser raíz de 2 por 3 de 64. Acá me queda raíz sexta, raíz de índice 6, ya, de 64, lo cual me da 2. Porque 2 elevado a la 6 es 64. Aquí, por ejemplo, hacemos lo mismo, multiplicamos inmediatamente y vemos que está el menos 2. Yo dije que cuando tengo un número negativo y un índice que sea par, el número no es real. Por lo tanto, simplemente acá se coloca no está definido en los números reales, lo cual está en la alternativa E. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio que combina un poquito lo que vimos la clase pasada. 4 elevado a un tercio. Yo sé que eso es raíz de 3. O sea, raíz cúbica de 4, perdón. Nada que ver lo que había dicho primero. Raíz cúbica de 4 por la regla de una potencia a raíz, ¿ya? Entonces este sería la raíz cúbica de 4 por la raíz cúbica de 3 raíz de 0,4 periódico. Yo sé que este es 4 novenos, ¿cierto? Así me va a quedar, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es resolver esto. Entonces me va a quedar la raíz cúbica de 4 por la raíz cúbica de 3. Y yo sé que el 4 va a salir como un 2 y abajo me va a quedar como un 3, ¿cierto? Porque este sale, el 4 sale como la raíz de 4, ¿cierto? Y el 9 sale como la raíz de 9. Y así me va a quedar. Pero ahora yo puedo simplificar. Y finalmente me va a quedar la raíz cúbica y lo uno todo, ¿cierto? Porque yo puedo hacer eso. Entonces va a quedar la raíz cúbica de 4 por 2. La raíz cúbica de 8. Lo cual al final le va a ser 2. ¿Ya? Si P es mayor a 0, entonces ¿cuánto vale la raíz de P dividido en la raíz cúbica de P? Lo que yo voy a hacer aquí es convertir todo esto en una potencia. La raíz cúbica de P, yo sé que es lo mismo que P elevado a un tercio. ¿Ya? Luego, yo sé que toda esta división que está dentro va a ser P dividido en P elevado a un tercio, es decir, P 1 menos un tercio, porque yo sé que cuando no hay nada en el exponente es un 1, ¿ya? Entonces, esta resta va a ser P elevado a la 2 tercios. Y entonces yo sé que todo eso equivale a todo lo que está dentro, es decir, todo esto. Finalmente me va a quedar la raíz de P elevado a la 2 tercios. ¿Ya? Pero yo sé que igual yo puedo seguir convirtiendo esa raíz en una potencia. Es decir, me va a quedar P elevado a la 2 tercios dividido en 2. Ya, es decir, este exponente me queda en el numerador y el índice de la raíz, que es un 2, queda en el denominador. Finalmente esto me va a quedar P, ya, elevado a un tercio. ¿Y eso cuánto es? La raíz cúbica de P. La alternativa, por lo tanto, va a ser la C. Para la tercera propiedad, ya, lo que yo puedo realizar es un ejemplo. La raíz de 8, yo sé que es igual a la raíz de 4 por 2. Yo lo puedo expresar con producto. Y yo sé que este 4 lo puedo expulsar, ya, porque la raíz de 4 es 2. Entonces me va a quedar 2 raíz de 2. Luego, si yo quiero hacer el proceso inverso de meter este 2 adentro, va a entrar, pero con la condición que va a quedar elevado al índice de la raíz. Y como el índice en este caso es un 2,
va a quedar elevado a 2, es decir, la raíz de 2 al cuadrado por 2, y eso me va a quedar la raíz de 8 nuevamente, es decir, llego nuevamente a lo mismo, tiene que ser así, ¿ya? Vamos con algunos ejercicios. Aquí, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Voy a convertirlo esto a una potencia, así, luego lo voy a simplificar esa fracción por 4, me va a quedar 2 tercios, y luego voy a hacer esto, voy a hacer la raíz cúbica de 9, porque 3 elevado a 2 es 9, quedándome la alternativa A. Aquí tenemos el mismo caso que yo le había dicho, me queda la raíz sexta de 2 por la raíz de 3, ¿ya? Luego el mínimo común múltiplo va a ser el 6. El primero no le hago nada porque ya está, por así dicho, amplificado, o mejor dicho, ya es 6 dividido en 6 es 1, es decir, yo no tengo que afectar en nada el primer término, ¿ya? Entonces me va a quedar un 2 elevado a la 1, ¿cierto? Porque yo no le hago nada. Pero acá, como hay un índice 2, yo a ese 2 le voy a multiplicar un número que me dé como resultado el 6. Es decir, le voy a multiplicar el 3 y me va a quedar entonces por 3 elevado a ¿qué? Al 3, ¿ya? Realmente me va a quedar la raíz sexta de 2 por 27 y eso sería 54, ¿ya? Alternativa D. Y aquí es un caso del que yo le había dicho, si yo quiero que esto ingrese aquí, como el índice es 3, va a quedar este elevado a 3, es decir, va a ser la raíz cúbica de 2 elevado a la 3 por 3. Finalmente se me queda la raíz cúbica de 8 por 3 y eso sería 24. La alternativa va a ser entonces la B. En este ejercicio tenemos raíz de 2 menos raíz de 8 más raíz de 18. Vamos a escribirlo nuevamente, raíz de 2 menos raíz de 8 menos, o sea más, perdón, la raíz de 18. Voy a ir simplificando de tal manera que va a quedar la raíz de 2 menos la raíz de 8, yo sé que es 4 por 2. Y la raíz de 18, yo sé que es 9 por 2. Entonces esto me va a quedar raíz de 2 menos, sale el 4 como 2. Luego este me sale como 3, ¿cierto? Y ahora va a ser, yo me fijo los coeficientes 1, 2 y 3. 3 más 1 es 4 y menos 2 es 2, es decir, 2 raíz de 2. Y si yo ingreso el 2 acá, me va a ser 2 al cuadrado por 2, dándome raíz de 8. Alternativa la B. Ahora vamos a explicar la racionalización como un proceso en donde yo elimino una raíz de un denominador, y esto se utiliza simplemente para que en el denominador no me dé un número que sea irracional, ya, porque yo siempre quiero que el denominador sea racional, por así decirlo. Yo no quiero que, por ejemplo, sea esto 1 sobre raíz de 2, ya. Yo quiero que quede esta raíz de 2 en el numerador. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, aquí 5 dividido en la raíz de 5. Para eliminar una raíz del denominador, lo que yo tengo que hacer es multiplicar por un 1, ya, un 1 que sea conveniente. Es decir, yo a esto yo le puedo multiplicar la raíz de 5 dividido en la raíz de 5. ¿Por qué? Porque yo sé que todo eso es 1, entonces no afecta de ninguna manera a la operación que está aquí. Pero yo sé que con esa raíz de 5 que está en el denominador, yo voy a quitarla, porque si yo efectúo el producto me va a quedar 5 raíz de 5, de abajo me va a quedar raíz de 25, ¿ya? Y entonces me va a quedar finalmente 5 raíz de 5 dividido en 5, y eso me da raíz de 5. Alternativa E. Lo mismo pasa con lo de abajo, pero abajo es un binomio. Voy a borrar, mejor acá, ¿ya? Voy a hacerlo bien acá para que alcance. Y acá
me fijo que tengo un binomio. Y para sacarlo tengo que hacer una suma por su diferencia. Si se acuerdan bien, yo tengo esto a más b, a menos b, es lo mismo que a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar todo eso por lo mismo que está aquí, pero con el signo cambiado, es decir, 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2, y abajo lo mismo para que sea un 1 conveniente, ¿cierto? Entonces, como yo amplifico esto, ¿cierto? Esto es una amplificación. Esto va a quedar 12, 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2 dividido en la suma por su diferencia, 2 raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? A cuadrado ya es a cuadrado menos b cuadrado menos 3 raíz de 2, que sería el b al cuadrado. Entonces va a quedar esto de la siguiente manera: 12, 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2 dividido en 12 elevado a 2, 4. 4 por 3, 12. Y entonces esto yo le voy a restar. 3 al cuadrado, 9. Y 9 por 18. 12 menos 18 y eso me da menos 6. Ya, menos 6. Yo operé este y este. Finalmente, yo hago la división aquí y me va a quedar menos 2. ¿Cierto? Menos 2 multiplicado por 2 raíz de 3 más 3 raíz de 2. Y ahora tengo que hacer la propiedad distributiva. Va a quedar entonces esto menos 4 raíz de 3 menos 6, ya, raíz de 2. La alternativa correcta va a ser entonces la C. Aquí tenemos otra racionalización. Lo que yo voy a hacer aquí es que, como igual es un binomio, ¿cierto? Voy a multiplicarlo de tal forma que me va a quedar una suma por su diferencia. Es decir, a cuadrado menos b cuadrado. Así va a ser a cuadrado menos b cuadrado dividido en la raíz de a menos la raíz de b por un 1 eficiente, un 1 conveniente, perdón. Va a ser entonces la raíz de a, y le cambio el signo al del medio, más la raíz de b, y dividido en lo mismo porque es un 1 conveniente. No tiene que modificar la operación original. Lo que yo voy a realizar ahora es factorizar este. Ustedes saben que es una suma por su diferencia. A más b, a menos b multiplicado por raíz de a más raíz de b. Y esto lo simplifico con la raíz de a al cuadrado menos la raíz de b al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo mismo abajo, una suma por su diferencia. Este término al cuadrado menos este término al cuadrado, porque es de suma por su diferencia. Ya. Entonces al final todo lo que está abajo lo voy a borrar porque me va a quedar a menos b. Ups, ahora sí, a menos b. Y esto yo lo puedo simplificar porque todos son factores. Y como todos son factores, yo puedo hacer esto. Chao, chao. Y me va a quedar, por lo tanto, la alternativa A. Un logaritmo se escribe así. Se coloca una base A, un argumento B, y el resultado se denomina logaritmo. Coloquémosle C. Y esto es equivalente a esta base, elevarla al logaritmo, y como resultado me va a dar el argumento. Siempre tengo que hacer esa conversión, siempre. Esto es lo más importante de todo, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de sus características? El argumento tiene que ser positivo, ¿ya? Tiene que ser siempre positivo. La base igual tiene que ser siempre positiva, porque si no se indetermina. Además,
la base no puede ser 1. No puede ser 1. Son tres cosas que se tienen que tener muy en cuenta para trabajar con logaritmos que estén definidos y no indefinidos. Y una cosa importante que es el logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. Eso es muy importante, porque si nos damos cuenta, cuando elevamos un número estamos multiplicando, pero cuando estamos haciendo un logaritmo estamos buscando un número ya que elevado a algo le va a dar la base, ¿cierto? Es decir, un número que sirva como exponente para la base, ¿cierto? Para que me dé el argumento. Para que esto lo entiendan bien, vamos luego a ir a los ejercicios y se dan cuenta que no va a ser tan complejo de entender. Otra cosa importante, que cuando yo tengo esto, logaritmo de A, o sea, logaritmo así, perdón, cuando no se escribe nada, la base implícitamente, va a ser 10. Y otra cosa, cuando la base es un E, en vez de colocar logaritmo en base E de A, se coloca logaritmo natural o neperiano de A. Y acá tenemos algunas propiedades. Primero, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque A elevado a la 0 es 1. ¿Ya? El logaritmo de base A de A es 1. Porque A elevado a la 1 es A. Y finalmente, si yo tengo el logaritmo de A en base a elevado a la m es igual a m, y todo esto va a ser m, porque A elevado a la m es igual a A elevado a la m. Ahora vamos a ver ejercicios para que quede esto más claro. Si yo tengo eso, logaritmo de base x de 64 es igual a 2, ya, logaritmo en base x de 64 es igual a 2. Ese es un logaritmo. Logaritmo en base x de 64, así se lee, es igual a 2. Lo que yo voy a hacer es, este lo elevo a este, y como resultado me tiene que dar este. X al cuadrado va a ser igual a 64. Y el resultado, si ustedes saben la ecuación cuadrática, va a ser x1 y x2, 8 y menos 8. Pero como yo dije, la base no puede ser negativa, entonces solamente va a ser el 8. ¿Ya? La base no puede ser negativa, entonces es solamente el 8. La base no puede ser negativa, el argumento tampoco, la base no puede ser 1. Son todas restricciones que están arriba. Luego abajo se hace exactamente lo mismo. Logaritmo en base 5 de 125 es 3. Y esto yo lo puedo convertir a un exponente de tal forma, a una potencia, por de tal forma que va a ser así. 5 elevado a 3, 5 elevado a esto, me dará esto. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la C. 3 elevado a la 3 es 27. ¿Cómo lo convierto en un logaritmo? Bueno, entonces yo me fijo. 3 elevado a la 3 es 27. ¿Ya? Pero esto yo lo puedo expresar como un logaritmo, ¿ya? De base 3 de 27. Y le coloco igual a 3, porque 3 elevado a la 3 es igual a 27. Es decir, si me fijo, el 27 de ser el resultado de la potencia va a ser el argumento. Este exponente, de ser el exponente, va a pasar a ser el logaritmo. Y el 3 que está como base, de ser base de la potencia, va a pasar a ser base del logaritmo. Alternativa, por lo tanto, correcta va a ser la A. ¿Ya? Y aquí está lo que yo había comentado. Logaritmo natural de la raíz de E es igual a X. Entonces, ¿cuánto vale X? Yo sé que el logaritmo natural es lo mismo que un logaritmo de base E de la raíz de E, pero yo sé que la raíz de E es igual a E elevado a un medio, igual a X. Y si me doy cuenta,
esto va a ser esto, e elevado a la x es igual a e elevado a un medio por definición de logaritmo. Y como yo tengo una ecuación aquí exponencial y yo tengo la misma base, los exponentes se van a igualar, es decir, x va a valer un medio. Acá es más de lo mismo. Probemos con este. ¿Qué voy a realizar acá? Tengo el logaritmo en base m de toda esta expresión algebraica. Lo primero que yo voy a hacer es factorizar, ¿cierto? Logaritmo en base m de m más 1, ¿cierto? Ustedes saben factorizar, y lo divido en m más 1. Luego simplemente voy a simplificar estos dos y me va a quedar logaritmo en base m de m, y esto es igual a 1 por definición de logaritmo. Alternativa E. Ahora tenemos dos propiedades importantes, el logaritmo de un producto y el logaritmo de un cociente. Me dice que si yo tengo el logaritmo de un producto así, yo lo voy a distribuir, por así decirlo, en una suma, de tal forma que me va a quedar logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Y cuando pasa el cociente se distribuye, pero acá va a cambiar porque me va a convertir en una resta. El logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Vamos a ejemplificar aquí. Si yo tengo esto, yo lo puedo, como es una suma, yo lo puedo convertir en logaritmo de un producto, es decir, logaritmo, mantengo la base y voy a multiplicar 5 por 7. Y esto me da logaritmo en base 3 de 35. Ya, la alternativa correcta va a ser la E. Si continuamos con este, por ejemplo, tengo eso, y como es una resta, ¿cierto? Como es una resta, como es el logaritmo en base 2 de 128 menos esto, yo voy a mantener la base del logaritmo y voy a hacer la división. ¿Ya? Y luego voy a pensar qué número multiplicado por 16 me da 128. Y este va a ser 8. Logaritmo en base 2 de 8. Y eso me va a ser igual a 3, por definición. 2 elevado a 3 es igual a 8. 2 elevado a este me tiene que dar este. Y ustedes dirán, ya, pero acá no está la alternativa. Sí, pero está escrito de otra forma. En la E. Porque 4 elevado a 3 es 64. Es decir, todo esto es 3. Por lo tanto, es lo que me sirve. Lo que debemos hacer acá es ir colocando las propiedades. De tal forma que me va a quedar primero un producto, logaritmo de 12, ¿cierto? Porque yo multipliqué el 3 y el 4, y luego le voy a restar el logaritmo de 2. Mantengo la base de logaritmo y voy a dividir los argumentos de esta manera. Me va a quedar finalmente el logaritmo de 6. Alternativa B. Por ejemplo aquí, si yo tengo eso, el logaritmo en base 2 de m menos el logaritmo en base 2 de n es igual a 5. ¿Cuánto es el cociente o el cociente m sobre n? Como yo tengo una resta y tengo la misma base, puedo hacer la propiedad. Me va a quedar logaritmo en base 2 de m sobre n. Y esto va a ser igual a 5, ¿cierto? Entonces lo primero que hago va a ser mantener la base del logaritmo, que es el 2, y divido m sobre n. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es expresar el 5 como un logaritmo en base de 2. Es decir, voy a expresar el 5 como un logaritmo que tenga base 2. Y si nos damos cuenta, ese va a ser el logaritmo en base 2 de 32.
¿cierto? Porque 2 elevado a la 5 es 32. Me va a quedar logaritmo en base 2 de m sobre n es igual a logaritmo en base 2 de 32. Y ahora lo que yo puedo hacer en esta ecuación logarítmica es eliminar los logaritmos y me va a quedar que todo esto es igual a 32. M sobre n es 32. Si nos damos cuenta, en este ejercicio yo lo voy a expresar como esto: logaritmo de a más b, porque es la propiedad de la división, menos logaritmo de a menos b. Pero yo no puedo seguir aplicando propiedades, porque si tuviera esto, se puede, pero cuando está como todo una base no, como en este caso o este caso. Eso sí, esto no. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Finalmente vamos a ver algunas propiedades importantes que tenemos aquí, como logaritmo de una potencia, en donde si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 2 elevado a la 3, esto es lo mismo que bajar eso y colocar 3 por el logaritmo de 2, ¿ya? Esa es una propiedad. La otra propiedad es que si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado al logaritmo en base 2 de 3, como la base del exponente y la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, puedo hacer esto, tachar todo eso, y me va a quedar como resultado final el 3, ¿ya? Finalmente tenemos el cambio de base. El cambio de base, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 3, si yo lo quiero convertir en logaritmo de 10, yo voy a colocar esto: logaritmo en base 10, que no se coloca, pero lo voy a colocar acá, y voy a colocar arriba en el numerador el argumento, y abajo voy a colocar la base del logaritmo, y ahí está convertido. Logaritmo de 1 sobre 16. Si me doy cuenta, esto es equivalente a logaritmo de 4 elevado a la menos 2. Y, o sea, la menos 2, aquí, ahí sí. Este menos 2 lo voy a pasar acá. Menos 2 por logaritmo de 4. ¿Ya? Pero a su vez, yo sé que el logaritmo de 4 es 2 elevado a 2, ¿cierto? Menos 2, logaritmo de 2 elevado a la 2. El 2 va a bajar y va a multiplicar a todo esto. Me va a quedar finalmente menos 4 logaritmo de 2. Alternativa B. Y acá, si tengo una raíz, simplemente la convierto en un exponente, así: logaritmo en base 2 de 5 elevado a la 2 tercios, porque ustedes saben que 25 es 5 elevado a 2 y la raíz, ustedes saben cómo se convierte. Luego voy a bajar todo esto acá: 2 tercios logaritmo en base 2 de 5, y así me queda. Alternativa C. En este caso, lo que debo hacer es un cambio de base. Voy a convertirlo todo en base A. Este no me afecta, pero el otro sí. Ustedes saben que yo coloco la base, luego coloco el argumento, y abajo voy a colocar lo que sería la base del argumento. Ya es el cambio de base. Simplifico este y este y me da como resultado logaritmo en base A de C, la A. Logaritmo de 2x menos 10 es igual al logaritmo de x más 5. Como yo tengo logaritmos de misma base, 10, 10, voy a hacer esto. Y luego me queda una ecuación de primer grado. Eso me queda: x es igual a 15.
Alternativa A.